Los años del cambio, o los años 20 en Colombia, fue una época donde el país tuvo transformaciones importantes en el área económica, política, social y cultural, ya que pasó de tener un aspecto colonial a algo más urbano o moderno para la época. Pero, ¿qué fue lo que permitió este cambio tan radical en el país? La respuesta es fácil: el café. Antes de hablar de la economía cafetera, es importante dar una contextualización. Para esto nos remontaremos a finales del siglo XIX, en donde el 80% de la población seguía viviendo en el campo, compuesta por mestizos, minorías blancas, negras e indígenas. Estas poblaciones presentaban algunos problemas, tales como altas tasas de analfabetismo, pobreza extrema y exclusión de la vida política. Asimismo, la mayoría de la población dependía de la agricultura, la cual se encontraba atrasada tecnológicamente para la época. Las ciudades no parecían centros urbanos desarrollados, sino más bien pueblos grandes. Y en cuanto a la política, el Partido Conservador se encontraba en el poder gracias a que los liberales perdieron fuerzas a causa de la Guerra de los 1000 días. Es aquí cuando entra el auge de la economía cafetera, ya que el país logró vincularse al mercado internacional, implementando el transporte ferroviario, lo que mejoró la comunicación entre los puertos. El dinero generado por el café permitió aumentar los recursos y superar las crisis fiscales del país. Los sectores ligados al café, tales como la producción, comercialización y exportación de este grano, pudieron diversificar sus inversiones, permitiendo así un desarrollo comercial y el nacimiento de la industria en el país. Esta nueva economía cafetera trajo varios beneficios a la población colombiana. El primero siendo el cese de las rivalidades políticas en pro al desarrollo económico del país. Por otro lado, tenemos las modificaciones sociales, las cuales permitieron que los campesinos pasaran de ser una población marginada y sin poder a una burguesía cafetera afiliada al modelo agroexportador. Esto gracias a la colonización antioqueña, que se dio debido a una legislación que permitía a los campesinos moverse a otras áreas despobladas del país para explotar la tierra. Y debido a que las pequeñas parcelas eran trabajadas por las familias, no se necesitaba gran mano de obra, por lo que un porcentaje importante de la exportación del café venía de las pequeñas y medianas propiedades. Asimismo, el policultivo podría realizarse en estas pequeñas parcelas, por lo que los propietarios no solo se beneficiaban del café, sino también de otros productos. Sin embargo, este modelo agroexportador no era perfecto, ya que dependía de la venta continua de los productos en el exterior, por lo que si las ventas caían, la crisis fiscal regresaba al país y generaba desempleo. Un ejemplo de la época es la Primera y la Segunda Guerra Mundial o la Gran Depresión. Un ejemplo actual es la pandemia del COVID-19. Otro problema que surgió a partir del modelo agroexportador fue el sistema de haciendas, ya que el patrón tenía demasiado poder sobre el trabajador. Esto debido a que el último no recibía un pago por sus servicios, sino en cambio protección, albergue, empleo, préstamos, educación, entre otros, por parte del patrón, lo que le daba un gran poder a los terratenientes, afectando la estructura política y el desarrollo económico del país. Aún así, durante la misma época existían exportaciones con prácticas capitalistas más modernas, en donde los trabajadores sí recibían dinero, por lo que la demanda no era limitada y no afectaba las transacciones comerciales como en el caso anterior, lo que permitía que los propietarios invirtieran más para aumentar la producción. En este caso, más es más. Finalmente, incentivados por las mejoras en transporte, la armonía política y la ampliación de la demanda, los empresarios empezaron a diversificar sus actividades económicas en la industria, tales como los textiles, las bebidas y los alimentos. Para las primeras décadas del siglo XX, los trabajadores de fábrica y del sector terciario, es decir, transporte, comercio, construcción, finanzas, entre otras áreas, aumentaron exponencialmente. Las transformaciones de las ciudades
y los transportes en la cultura se empezó a dar en Bogotá y su centro urbano. Un espacio moderno que se volvió una atractiva fuente de empleo, desde fábricas, comercio y construcción, que le dio la oportunidad a miles de campesinos. Recordemos que allá por los años 20, la población de Bogotá apenas si eran 280.000 habitantes. El primer paso, mejorar el alcantarillado, las calles y los andenes de la ciudad. Calles que muchos describían como sucias y empolvadas. Y empieza la construcción de la avenida Caracas, la avenida Jiménez, la calle 26 y Chapinero. Vale recordar que este último fue llamado lugar de los barrios de quintas, lujosas y gente acomodada, donde vivían los más adinerados de la época, con los principales colegios, universidades y edificios de la zona. Ahora le damos paso a la exposición de la Colombia contemporánea y su desarrollo urbano. En cuanto a este desarrollo, el contraste era muy notorio entre la capital colombiana y las demás de Latinoamérica. Su población también era mucho más pequeña en comparación. Para este entonces, países como Buenos Aires o México tenían más de 2 millones de habitantes. Así es como empieza la modernización de la Atenas sudamericana. Las personas decían que Bogotá por este entonces era un lugar modesto y precario en temas de cultura, más parecido a un pueblo que aún estaba alejado de la civilización, a diferencia de países del mundo llenos de librerías, museos, arte y teatros. Ya después llega la industrialización, la urbanización y la creación del Capitolio, los cines, los automóviles, entre otros. Así como la gente empieza a buscar experiencias más liberadoras y desinhibidas de la vida nocturna. Así es como se fundan los primeros clubs privados. También empieza la construcción en Bogotá del Club El Country, el Club Unión y el Club Hockey. Espacios sociales para las minorías selectas y élites urbanas donde se reunían a jugar deportes tales como el polo, el tenis, el golf y el fútbol. Una atmósfera muy diferente a lo que se vivía en los sectores populares, algunas veces sea día o de noche, llenos de obreros, artesanos y desempleados que pasaban sus tardes libres en espacios como cafeterías de barrio, tabernas, prostíbulos o clubes según los bolsillos de cada quien. También daban espacio a actividades más paganas como las misas, las peregrinaciones o las procesiones. La música se vio bien influenciada de nuevas expresiones de distintos países, principalmente de Estados Unidos. Y otros países que modificaron los gustos del público consumidor. Las clases élites se inclinaban por el vals, la ópera y el jazz, aunque también se decantaron por el tango argentino y las rancheras mexicanas, más atractivas para el grupo consumidor. Ahora, ¿fueron realmente necesarias dichas transformaciones en el país? El desarrollo contradictorio en donde la riqueza capital era nuestro único escape de seguir siendo llamados como un pueblo y no una civilización. Las grandes élites que en ese entonces, reflejadas como los grupos de conservadores, mantenían un orden establecido a través de los cambios superficiales de la ciudad, pero enemigos del rechazo que el pueblo podía dar. Un ejemplar fue el gobierno de Pedro Nel Ospina. Entre los años 22 y 26, decidió implementar misiones extranjeras como nuevas reformas económicas,
a través de la intervención de finanzas del estadounidense Edwin Walker, que hizo posible la creación del Banco Central y la Contraloría General de la Nación, dando paso a un patrón oro y recepción como un país de crédito internacional. Pero, ¿qué transformaciones e inversiones se dieron a la educación, cultura o historia de ese entonces? Las misiones educativas aseguraban el desarrollo de la civilización por medio de una educación completa para niños y niñas, pero estas fueron denegadas, al ser una posible ruptura a todo lo tradicional, así como la inclusión de la comunidad campesina, conocida como única, con una pureza, tranquilidad e independencia original, pero que debido a los conflictos agrarios de los años 30, fueron obligados a emigrar a la ciudad sin ningún respaldo económico o de protección en su nueva vida en la capital. Nosotros, indios y campesinos, nos hemos dado cuenta del engaño. Ahora sabemos que si se nos enseña a olvidar quiénes somos y de dónde venimos, es solo para que no sepamos a dónde debemos ir, porque no les conviene a los explotadores que sigamos nuestro propio camino. Demostrando una vez más cómo las grandes élites del entonces buscaban transformaciones económicas y administrativas, debido a sus distintas influencias extranjeras y el afán continuo de ser una ciudad divergente y dispuesta a una renovación absoluta. Pero la influencia de los cleros católicos de extrema derecha hacían que la religión fuera uno de los pilares fundamentales para las decisiones de modificación, para así no alterar el orden divino en el que se ejercían los comportamientos de los ciudadanos de la época. Campesino, campesino, campesino colombiano, qué bonitas tierras tienes, lástima que sean del amo. Qué bonitas tierras tienes, lástima que sean del amo. Es así como la resistencia del pueblo de estos años por mantener las economías, costumbres e ideales rutinarios se definen como la inercia, que se conecta con el sentimiento de la nostalgia, de pérdida de anhelo de tiempos pasados por el daño cultural y social que se han implementado en la historia, siendo un contraste absoluto de los procesos de la modernidad, reflejada en la ciudad degradada por la imagen del pecado y no por una transformación del común que todos esperan transmitir como un legado.